nuestra primera emisión con EdNoticias, con la pregunta de qué manera el currículo y la didáctica convergen entre sí para lograr un alcance y una mejoría de la educación. En primera instancia debemos conocer la magnitud de los conceptos manejados por ambos términos. En principal instancia vamos a tomar referencias de Álvaro Méndez y Barbosa Moreira, los cuales determinan la didáctica como las metodologías que el docente estará utilizando en medio del manejo de sus clases, y por el otro, la metodología más que todo se enfoca en cómo enseñar y de qué forma esto se estructura a partir de documentos oficiales determinados por el MEC. Si bien vamos a conocer más de estos conceptos a profundidad con la próxima sesión, de la cual estará encargada la informante Natalia Marimón, con Más que Palabras. Muchas gracias, Brenda. Aquí vamos a hablar sobre la problematización entre el currículo y la didáctica, lo cual es una conceptualización que podemos ubicar en las prácticas de enseñanza desde que el hombre es hombre, en la misma transmisión de una generación a otra de los saberes acumulados. No se indica qué saberes se intercambian ni cómo se hace, pero sí se enfatiza, como ya lo plantea claramente Fentesmecher en 1989, que hay una intencionalidad en toda práctica de enseñanza. La enseñanza consiste en concretar la intencionalidad de compartir un saber. Consideramos que algo similar ocurre con el currículum. Si lo pensamos como una propuesta de formación, podemos encontrarlo en las prácticas educativas denominadas no formales y aún en las informales. Siempre hay una propuesta de formación que se concreta de la mano de aquella intención, aun cuando presente diferentes niveles de explicitación. Pensamos que estos vínculos complejos entre la enseñanza y el currículum se dan aún en los casos más alejados de escolarización que podemos imaginar. Nos parece interesante tomar una definición amplia de enseñanza, como lo hace Feynman en cuanto dice que la enseñanza consiste en hacer que dos sepan lo que antes sabía uno. Y pasaremos con la sesión de noticias de interés de parte de la presentadora Melissa Mercado, con una entrevista muy puntual acompañada de uno de los pedagogos más aclamados en Latinoamérica, el cual es llamado Ángel Díaz Barriga, con las premisas y de la articulación multidisciplinar entre la didáctica y el currículo, además de volver a pensar las dimensiones normativas de los mismos. Bienvenidos a la sesión de noticias de interés en Me Informa. El día de hoy presentaremos a un invitado muy especial, al doctor en Pedagogía Ángel Díaz Barriga, el cual nos explicará sobre la propuesta de articulación multidisciplinar entre la didáctica y el currículo, además de volver a la dimensión normativa. Muchas gracias por tu normativa. Estará resolviendo todas las inquietudes que puedan presentar sobre la problemática. Muy amable, doctor Díaz. Bien, adentrándonos un poco al tema de la educación en cuanto a la práctica docente, es necesario cuestionarse lo siguiente: ¿qué propuestas pueden identificar y recuperar las categorías conceptuales e instrumentales para el análisis de la práctica de enseñanza? ¿Puede contarnos un poco acerca de esto? Bueno, señorita Melissa, en ese sentido, es una propuesta muy interesante por parte del doctor Barbosa Moreira, y él dice que se puede construir un programa de interferencia entre la didáctica y el currículo, con centralidad en la práctica. Muy bien, entiendo. ¿Pero qué quiere decir con programa de interferencia? Un programa de interferencia permite flexibilizar las fronteras que socializan los saberes entendidos a pequeños grupos de especialistas y se puede abordar el fenómeno educacional de forma continua. Teniendo en cuenta esto, puede ser que planificar una serie de contenidos y de aprendizajes para sujetos con los cuales todavía no se interactúan ocasiona una mayor tensión. Al mismo tiempo, mencionar la responsabilidad del docente, su formación y actividad para que el contexto de una serie de circunstancias entre la relación docente y estudiante puede estar mediada por una tecnología virtual con el fin de proponer actividades que se puedan realizar y problemas que se puedan solucionar o que puedan surgir en el. Ahora bien, dígame usted, tengo entendido que es posible pensar algunas diferencias que presentan la didáctica y el currículo en torno a la configuración de su dimensión normativa, así como las disciplinas con la práctica. ¿Cómo explica usted esto? La didáctica, el componente normativo se ha ido dibujando en la década del 80 y se encuentra en estado de revisión crítica aún en nuestros días. Por su parte, en la teoría curricular aparece un fenómeno similar en el procesamiento del plural interpretativo, pero sostenemos que el currículo como texto normativo no pudo abstraerse
de sus responsabilidades con respecto a las prácticas educativas. En ese sentido, lo que usted quiere decir es que se puede decir que pensar esta dimensión normativa lleva a entender las disciplinas como campos que deben retomar la comprensión de la práctica, pero con un sólido conocimiento de lo que sucede en las escuelas y en las aulas. ¿No es así? Ciertamente, aún así quedan algunas indagaciones pendientes acerca de cómo se configuran estas características normativas en una racionalidad crítica, tanto para el caso del currículum como proyecto de formación general, como para los niveles más específicos de programación de la enseñanza. Excelente, doctor Díaz. Creo que para muchos televidentes, especialmente docentes y futuros docentes, esta charla les ha sido gratificante y muy productiva, porque muchos docentes desconocen las articulaciones, estructuración e incluso el concepto de lo que es currículo y la didáctica. Muy agradecida con usted por este espacio. Igualmente. Así es como llegamos al final de este noticiero, EMI Informa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperen nuestra próxima emisión de la noche.